Dios les bendiga, hermanos. Pues el día de hoy, ¿cómo se encuentra el pueblo de Dios? Gloria a Dios. Me gusta mucho la alabanza. Se siente el amor de Dios hacia nosotros, hacia su iglesia. Los bendigo, hermanos Roberto Sánchez y Alicia, porque son valientes, son esforzados, porque le sirven al Señor con todo su corazón. Dios les bendiga grandemente. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar palabra del Señor que Dios puso en mi corazón, y el tema yo le puse: cambia el futuro de tus generaciones. ¿Sí? Y primero que nada quisiera que buscaran en sus Biblias Ezequiel 18:20. Ezequiel 18:20. Okay. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Ok, cuando yo leía este versículo que dice: el alma que pecare, esa morirá, me sentía mucha tranquilidad y mucha paz cuando dice: el hijo no llevará el pecado del padre. ¿Cuántos se alegran porque dice esto? Si nosotros hemos pecado, nuestros hijos no van a llevar ese pecado, ¿no? ¿Quién se alegra con eso? Gloria a Dios, ¿verdad? Pero, ok, dice, yo le doy gracias a Dios, digo, porque yo he pecado contra Dios, he pecado mucho antes de Cristo y aún sigo batallando y me tropiezo y me arrepiento, ¿no? Pero antes pecaba sin saber, ¿verdad? Y lo hacía con alevosía, ventaja y sin sentimiento alguno, o sea, no me incomodaba porque no conocía de Jesús. Pero bueno, dice: el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Pero ahora vamos a ver Éxodo 25. Me dicen amén cuando lo tengan. Dice: no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Bueno, aquí el Señor decía que no nos debemos de inclinar, no a imágenes, a dioses ajenos, que no sea Dios, que no sea Jehová. Y luego dice: visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ahí como que ya no nos gusta tanto, ¿no? Aquí estamos viendo que la maldad de nosotros cae en la generación y la que sigue hasta la cuarta generación. Entonces ya, si se fijan, pues lo que dice Ezequiel 18:20, que el hijo no llevará el pecado del padre. Pero acá estamos viendo que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. O sea, si pecas, ¿no? En este caso te inclinas a imágenes, pero no nada más se refiere también a imágenes. Hay muchas cosas en que pueden idolatrar, inclinarse, desear antes que a Dios, o antes de obedecer a Dios. Entonces me gustaría que pusiéramos el video. Traje un video, el 1, por favor, Luis, si lo podemos ver. Está fuerte, ¿verdad? Bueno, si se fijan, yo le doy gracias a Dios porque Dios siempre nos habla a tiempo. Últimamente, no sé si se ponen a revisar las predicaciones, los discipulados, Dios nos ha hablado
nos ha hablado con amor y nos ha hablado mucho de que tenemos que cuidar nuestra familia, ¿sí? Entonces, el día de hoy la palabra que Dios nos hable es con amor. Yo así lo veo, o sea, Dios nos está previniendo. En el discipulado que tuvimos el día de hoy en la mañana también era algo parecido, era cuestión de tomar una decisión, ¿no? Y cambiar el rumbo de nuestras vidas, de nuestra familia. Entonces, yo he visto cómo mis hijos hacen lo mismo que yo. Por ejemplo, o no sé si bueno, sí imitan, ¿no? A mí me gusta mucho el queso, me fascina el queso. No sé si le habré dicho alguna vez. Y a mi hijo Roberto, pues le encanta el queso, igual, que tenemos los mismos gustos y como que coincidimos, ¿no? Y he visto, por ejemplo, Luis Carlos, a mí me gusta. ¿A cuánto les gusta que le rasquen la espalda aquí? ¿A quién le gusta? Oye, puras mujeres, nomás el hermano Luis. Bueno, a mí me gusta mucho que me rasquen la espalda. Entonces, ya los hijos cuando empiezan a crecer, pues ya no están mucho con uno, ¿no? O sea, ya, por ejemplo, en el caso de Luis Carlos, que ya tiene novia, pues ese niño, pues en vez de estar conmigo, prefiere estar con la novia. Pero cuando yo quiero sentir su calorcito y que esté aquí conmigo, yo nomás le hago así tantito y como que le gusta y se acomoda y deja todo y le puede estar hablando Kaylee, ahorita no está, y el niño se me acomoda y hasta le hace así a la camiseta para que yo le meta la mano y le rasque la espalda. Le gusta mucho que le rasque la espalda, igual que me gusta a mí. A mí me gusta porque así mi papá y yo así estábamos. Yo le platicaba a mi esposo en las en las tardes, decía mi papá, a ver, mijita, yo te rasco la espalda 5 minutos y luego tú me la rascas a mí. Entonces mi papá me la empezaba a rascar y yo me quedaba dormida. Y luego al siguiente día me decía, no, ahora tú primero a mí y luego yo a ti, porque luego te quedas dormida. Entonces como que me acostumbré a que me rascara la espalda a mi papá y lo disfrutaba mucho. Y otra de las cosas, por ejemplo, Montserrat. Montserrat también, todos tienen algo mío, tanto bueno como malo. Dice Roberto que él no. Bueno, en el caso de Monse es una niña muy inteligente, muy compasiva, misericordiosa. Todo lo que le pongan a hacer, ella todo lo va a hacer y tiene mucha creatividad e inteligencia. Pero tiene, me veo yo reflejada en ella porque, por ejemplo, ella se enoja y no le importa quién esté y se enoja. Yo ahorita ya, gracias a Dios, o sea, he madurado en eso. Dios me ha enseñado, me ha mostrado cómo uno debe de ser, ¿no? Como mujer sabia, como madre, como esposa, como hermana en Cristo. Pero ella, o sea, ella no le importa y se enoja y se enoja. Y así yo era. Cuando yo era joven, antes de Cristo, yo así me enojaba y explotaba y no me importaba quién me escuchaba. ¿Sí? Y aquí vemos, ¿no? Yo puedo hablar todo el día y decirles cosas de mis hijos, ¿no? Cómo se parecen tanto a mí en ciertas actitudes. Inclusive veo a los niños de mi hija, por ejemplo, Monse, cuando era niña y es fecha. Una vez me acuerdo que le dolía el estómago y ella decía que ya se iba a morir y la llevamos Roberto y yo rápido a urgencias, al hospital y la llevaron a una camilla y ya se estaba muriendo ella y yo bien asustada, yo no sabía qué. Y dice, mamá, es que me está saliendo algo del ombligo. Se me está pudriendo el estómago, decía, bien exagerada. Y yo pues bien asustada, pero de esas me hizo muchas. Entonces, cuando ya viene el doctor, la revisa y todo. Porque no dejaba que yo la viera. Esa es otra. Entonces, la ve el doctor y dice, era una espinilla, un granito que traía en el ombligo y yo la llevaba al hospital. Entonces, y en una ocasión, Monse le dio en las pompis al niño, pero sin querer pues, le pegó en la pierna. Y el niño, ay, me voy a morir. Que la pierna, no me voy a morir, decía, no me voy a morir. Igualito que Monse. Entonces, me da mucha risa porque los estaba observando ya los niños y los tres tienen de Monse cosas buenas y cosas malas. Igual mis hijos, ¿no? Igual yo con mi mamá. Entonces, ahorita ya vimos un video cómo los hijos imitan a los padres.
Ahora quiero que veamos, ahorita vamos a continuar con este tema, pero quiero que veamos Génesis. Génesis, permítanme, creo que Génesis. Génesis 12, 11 al 13. Génesis 12, 11 al 13. Dice, y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora, pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. En aquella época había un hambre en el pueblo de Israel, entonces Abraham se fue para Egipto, pero Abraham tuvo miedo y dudaba pues del poder de Dios, ¿no? ¿Y qué dice? ¿Qué le dice a Sara, a Sarai, su mujer? Aquí se llamaba Sarai. Dice, di que eres mi hermana, ¿no? Para que no me maten y yo pueda vivir a causa tuya o como que ayudándome tú. Eso fue en Génesis 12. Y luego nuevamente, Génesis 20, 1 y 2. Dice, de ahí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Sur. Y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. O sea, ya una vez Abraham había tenido miedo y había mentido. ¿Sí? Y dijo que Sara era su hermana. Y luego pasa el tiempo y nuevamente, o sea, no aprendió esa lección, nuevamente Abraham vuelve a decirle al rey Abimelech, dice, ella es mi hermana. En el 11 dice, y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Se fijan, nuevamente Abraham comete ese error y miente y dice que Sara es su hermana. Sí era su hermana, ¿verdad? Porque era de la misma descendencia o hija de su padre, pero no era hermana y se podían ellos casar, ¿no? Pues eran matrimonio. Pero fíjense, ahora vamos a ver Génesis 26 del 1 al 7. Ahora vamos a ver lo que hace Isaac. Dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech. Acuérdense que Isaac es hijo de Abraham, rey de los filisteos en Gerar, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. O sea, aquí le está dando una promesa al hijo de Abraham, a Isaac, porque Abraham había sido, amaba a Dios, porque había respetado los mandamientos, las leyes, sus estatutos, ¿no? Entonces habitó pues Isaac en Gerar. Y los hombres de aquel lugar le preguntaban acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Se fijan cómo tanto Abraham como Isaac cometieron el mismo error o pecado, o como lo quieran ver, ¿sí? Padre e hijo en diferentes épocas hicieron lo mismo. Ahora bien, ahora yo quiero preguntarles, ustedes, o los papás, ¿no? ¿Se sienten contentos con lo que han hecho? ¿Alguna vez se han equivocado? ¿Han cometido un error del cual se arrepientan?
Y, ok, el hermano, yo sí. ¿Y han visto que sus hijos cometen el mismo error que uno de padre? Bueno, ahora bien, aquí vemos cómo Abraham, que era el padre de la fe, era un hombre grande, valiente, hermoso, amado por Dios, importante en la Biblia, como él también cometía errores, ¿no? Pero el día de hoy Dios lo que quiere es que nosotros cambiemos. Eso que hayamos hecho, esos errores que nos hayamos equivocado, tomemos la decisión de hacer cambios en nuestra vida. ¿Por qué? Ahorita yo estoy hablando de los hijos, porque los hijos nos imitan. Pero no nada más los hijos, también los hermanos, los vecinos, los compañeros de trabajo, donde cada uno de ustedes se mueve, están enseñando, están dando un ejemplo. ¿Qué ejemplo quieren dar? Ahora bien, en Juan 5:17, el tema está muy corto, no se me duerman porque ya veo muchos durmiéndose. Yo siento que el Señor nos habla bonito en esta hora y lo que Dios quiere es que hagamos un cambio en nuestras vidas y en la generación, o sea, en cada uno de nuestros hijos, ¿no? Que haga un cambio de generación en generación. Dice Juan 5:19. Perdón, 5:19. Dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Aquí yo veo cómo Jesús nos confirma que lo que los padres hacen, los hijos lo van a hacer. Pero aquí Él está diciendo, lo que hace mi Dios Padre, yo como hijo, yo lo hago. Entonces, ¿ustedes se parecen a lo que hace Dios? ¿O están haciendo algunas cosas que no deberían de hacerlas? Está como que, o sea, yo me pongo a pensar y yo digo, a ver, ¿estoy imitando a Dios, imitando a Jesús? Y obvio, y no al 100. De repente yo digo, ay, no, yo soy bien buena. El Señor me ama mucho. Y sí me ama mucho, aunque yo me equivoque. Pero yo digo, pero luego cuando Dios me muestra esta palabra, digo, a ver, pues es que me equivoco aquí y acá, y hablo bien fuerte, y de repente me enojo, y a veces no tengo paciencia. Y a veces, pues yo digo, me interesa más, por ejemplo, ganar dinero. A veces yo he dicho, ay, mejor quiero trabajar en vez de dar el discipulado. A veces me ha tocado, pero yo digo, no. Mejor primero el discipulado, primero las cosas de Dios y ya todo lo demás, todo lo que me preocupa, el Señor tiene control. A veces he dejado cosas de Dios por hacer cosas del mundo, el trabajo, las amistades, los paseos, no sé, y resulta que todo sale por sin ningún lado y abandoné el trabajo de Dios. ¿Sí? Si una persona viene, una persona es importante. Una persona puede hacer el cambio, como en la mañana oíamos el discipulado, lo que nos platicaba el pastor, la historia de Rahab, por una persona, que era una prostituta, tomó una decisión, tuvo temor de Dios y hubo un cambio. Y lo vemos porque de ahí viene la generación de Jesús, ¿no? O sea, es la descendencia. Bueno, entonces piensen, analicen, mediten en su casa, realmente están imitando al Señor, están haciendo la voluntad de Dios. Aquí, Jesús claramente nos dice que Él hace lo que hace el Padre. Y nuestros hijos hacen lo que ven. Como nos estén viendo a nosotros, ellos lo van a hacer. Cosas buenas, cosas malas. Ahorita veíamos el video y es cierto, si los padres gritan, los hijos van a gritar. Si los padres son desesperados, los hijos van a ser desesperados.
Si una persona le gusta la cerveza, un padre que le guste la cerveza, a lo mejor los hijos van a querer también tomar porque van a pensar que es algo normal y es algo correcto y que el padre lo está haciendo, ¿no? Bueno, y en Jesús 5:17, que era el que ahorita habíamos dicho, dice, y Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Perdón, sí, Juan 5:17. Y Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Jesús trabajaba, todo el tiempo trabajó para la obra de su padre. Ahora, ¿estamos trabajando todos para la obra del Señor? ¿Lo que Dios ha puesto en su corazón lo están haciendo? Gloria a Dios por ese amén, pero nomás fue uno, ¿ok? Entonces no es no es regaño, no es queja, simplemente vimos la historia de Abraham, vimos la historia de Isaac, cómo se repite, ¿no? El error que hizo Isaac lo hizo su papá anteriormente. Sí. Y va de generación en generación hasta que decidamos hacer un alto. Jesús hacía lo que su padre le decía, lo que Dios Padre le encomendaba. Y dice, mi padre trabaja, yo también trabajo. Entonces tenemos que trabajarle al Señor donde estemos. No me refiero a venir a la iglesia y a lo mejor leer la Biblia aquí en la iglesia o hablarnos bien, no. Donde Dios nos mande, donde Dios nos ponga, en el trabajo, en la casa, cuando va uno a barrer la, la banqueta, el patio, cuando va uno al mandado, donde andemos, siempre tenemos que ser luz y reflejar buen comportamiento. ¿Alguna vez no se han topado con gente que dicen, qué bonita señora o qué bonito señor, se siente esa paz del Señor? Nomás con un saludo que diga. Y hay gente que dices tú, uy, qué miedo, hasta te da miedo verlo. A lo mejor puede estar bien guapa la mujer o bien guapo el hombre, pero te da miedo porque se siente la mala energía, no sé, el enojo donde le falta la presencia del Señor. Entonces, me gustaría ver el segundo video. Buenos días. Buenos días. Hola, David. Hola. Muy bien. Lo cité para hablar sobre el comportamiento de David. Una mamá de la escuela le mandó esta carta. ¿Para mí? Sí, es de la mamá de Rodrigo. Supongo que David ya le habló de él. Pues sí, me ha comentado algo alguna vez. Rodri es un niño muy tierno. Viene de otra escuela, es muy tímido y cuando se organizan juegos, los otros niños no lo invitan a sus equipos. Y pues David algo tiene que ver con esto. ¿Ah, sí? Por eso la mamá de Rodrigo le mandó esta carta. ¿Qué dice mamá? Señora Naya, usted no me conoce. Mi nombre es Gloria y soy la mamá de Rodrigo. Primero que nada, me gustaría felicitarla por su hijo. Siento que David es un niño con un gran corazón, que a través de su amistad le ha cambiado la vida a mi hijo Rodrigo. Tenía mucho tiempo que no veía a Rodrigo tan alegre y tan emocionado de tener un nuevo amigo. Yo creo que todo lo que una hace por los hijos se nota. Y estoy segura de que David es un reflejo de todo su amor, dedicación y empeño. Atentamente, Gloria. ¿Estás bien, mamá? Estoy muy bien, mi amor. ¿Ya nos podemos ir? Claro. Ya.
Bueno, hace días fuimos a una cena y bueno, como muchos saben, ¿no? Que en el matrimonio es difícil, ¿no? Y mi esposo y yo pues sí tuvimos muchos problemas. Gracias a Dios, nosotros nos estamos esforzando para ser mejores esposos, para dar buen testimonio, para guiar a nuestros hijos. Y mi hijo Roberto decía, yo no me voy a casar. Siempre decía, yo ni me pienso casar y menos tener hijos. Yo creo que porque veía que era también difícil con todos, porque pues son 6 en total los que tenemos mi esposo y yo. Entonces, para darle gusto a todos es difícil. Pero en la cena esa yo me sorprendí mucho porque tenemos amigos que son amigos cristianos y son personas jóvenes, pero entregados a Dios. Y si vieran cómo cuidaban a sus hijos, cómo los han cuidado y cómo los han criado. Es hermoso convivir con ellos y ver a esos niños. Yo sé que el Señor los va a llevar un ministerio grande a esa familia. Y decía Roberto, mamá, siempre me decía que no se quería casar y no hijos, por lo que nosotros le habíamos enseñado. Y él decía, mamá, si yo me caso y tengo hijos, yo los voy a criar y cuidar como ellos. Quiero que mis hijos sean como esos niños. Y gloria a Dios, porque yo anhelo, ¿verdad?, que todos mis hijos se casen, que tengan familia. Pero imagínense la decepción que el niño tenía respecto al matrimonio, respecto al tener hijos, y que ahora, por el buen testimonio de un matrimonio, él cambie de opinión. Porque la verdad es que antes de Cristo fuimos de lo peor. Al menos yo. Y yo sé que algunos no lo hicieron por maldad, simplemente creían con su mente, con sus fuerzas, que era lo correcto. Y porque nadie nos enseñó a ser padres, nadie nos enseñó a ser hijos. Pero ya en Cristo, Dios sí nos enseña cómo ser. Jesús dijo ahorita que lo leímos, Él imita a su Padre. Nosotros tenemos que tener nuestra mirada puesta en Jesús para no equivocarnos. Y aunque ahorita pudiéramos ver todo mal, que nuestros hijos quizás se han descarriado, quizás no son las personas que nosotros quisiéramos que fueran, pero con la decisión que tomen el día de hoy de hacer un cambio, de entregarse al Señor, que si antes le hablaban golpeado al hijo, pero ahora le hablan con amor, que si antes no le hablaban y le preguntaban ¿cómo estás, hijo o hija?, pero ahora hacen ese cambio y mandan un mensajito, ¿cómo estás, hijita hermosa? O no sé cómo le digan a sus hijos, a sus hijas, a sus padres también. Yo sé que poco a poco va a haber un cambio. Cuando, ustedes saben, ¿verdad?, que mi esposo y yo estábamos separados, duramos un tiempecito ahí separados, que le doy gracias a Dios porque nos fortaleció más en nuestro matrimonio, nos valoramos más, nos entregamos más al Señor y Dios nos hizo ver las cosas de una manera distinta. Bueno, pues nuestros hijos no estaban contentos, ellos no querían. ¿Por qué? Porque nos veían discutir. Entonces, ¿qué pasó? Dijimos, yo estaba orando, Señor, yo me equivoqué, pero y mi esposo también se equivocó, y mucho. Yo creo que ambos no nos equivocamos, pero orando al Señor, el Señor sana esos corazones, los llena de amor, de confianza, de fe. Y yo no sé en qué momento pasó, pero acuérdate que ahora nuestros hijos están con nosotros. Si vamos a ir a algún lugar nos acompañan. Algunos de repente no pueden, pero los 6 están tranquilos, yo los veo distinto. Entonces, si ya lo que hicimos, ya lo hicimos, pero tenemos que tomar la decisión de empezar a imitar a Jesús, de trabajar como trabajaba Jesús, de dar buen ejemplo.
ahorita se me viene a la mente que mi mamá es muy sentimental. Mi mamá, es muy sensible, ¿no? Y por si le platican una historia triste, no sé, que se enfermó tal persona, la van a operar o perdió, no sé, algún bien material o qué sé yo, mi mamá llora y yo soy igualita. Entonces, es importante que cambiemos. Yo le pedí al Señor, Señor, cámbiame, porque yo me sentía débil, porque a mí me platican algo y yo lo lloraba. Inclusive mi esposo decía, ya se lloraron, porque soy muy sentimental. Entonces, todo lo bueno que hagamos, todo lo van a hacer nuestros hijos. Todo lo malo también lo van a hacer nuestros hijos. Y si no nuestros hijos, a lo mejor nuestros nietos o nuestros bisnietos, no sé. Pero sí tenemos nosotros que hacer un cambio. Si se fijan, ahorita el video que veíamos, cómo el mensaje que recibió, ¿no? La mamá. Imagínense que Jesús va con el Padre y dice, mi hija Alicia es esto y esto y esto. Y cómo se va a gozar nuestro Dios por el comportamiento de Alicia o del hermano Pepe Limón o la hermana Elenita, la hermana Odra, todos. Imagínense el gozo de Dios, así como esa madre que se gozaba. ¿Por qué? Porque la mamá ya le dio todo a su hijo, ya lo crió, lo educó. Dios nos ha dado todo, nos dio la palabra, nos ha cuidado, dio a su hijo, murió, sufrió en esa cruz y derramó toda su sangre para que nosotros fuéramos salvos, fuéramos libres de toda esclavitud, de toda maldad, de toda enfermedad, de toda dolencia. Nos fuimos perdonados por ese sacrificio que hizo Jesús. Entonces Dios nos dio todo. ¿Y qué recibe de nosotros? ¿Qué noticias recibe Dios que estamos haciendo? ¿Se ponen bien serios todos? Ya me preocupé. A lo mejor no están recibiendo buenas noticias del Señor. Exactamente. Exactamente. Entonces, Dios amaba a Abraham. Abraham se equivocó, pero Dios lo amaba y Dios lo perdonó. Isaac se equivocó, pero qué mejor ir con lazos de amor hacia el Padre y hacer su voluntad, ¿no? Respetar sus mandamientos, buscar siempre a Dios en primer lugar, antes que cualquier otra cosa. Entonces, como dice el hermano, el ejemplo arrastra, ¿ok? Así como vi el cambio en Roberto que decía, yo cuando me case quiero hijos. Y yo, wow, o sea, por un buen ejemplo que él vio, y no es que quisieran ellos quedar bien, es que yo me sorprendo cuando estoy con esas amistades porque aman tanto a Dios y hacen la voluntad del Señor y se entregan, y cómo cuidan a sus hijos. Nuestros hijos son un tesoro valioso. Entonces no descuidemos a nuestra familia, ¿ok? Y luego, como en la mañana que hablamos del discipulado, como Rahab, que era una prostituta, cómo se preocupó por sus padres y sus hermanos, y todos fueron salvos, pero por la decisión que ella tomó, una decisión de dejar el pecado atrás y seguir a Jesús. Bueno, seguir a Dios, porque en aquella época era en el Antiguo Testamento, todavía no venía Jesús, pero así nosotros, ya lo malo que hayamos hecho, los errores que hayamos cometido, ya quedaron atrás. El día de hoy, hacer un cambio, tanto para nuestra familia, nuestros padres, hermanos, nuestros hijos, nietos, como también para nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo. Y donde Dios nos mande, a donde el Señor nos mande, dar un buen ejemplo. ¿Ok? Ya por último, les dije que el tema estaba muy cortito, pero me gustó mucho porque yo siento que Dios nos habla con mucho amor. ¿Sí? Dios nos habla con amor, no, las cosas no son fáciles. Hablábamos en la mañana cómo mandaban 2 espías, ¿no? A ver la tierra prometida. Pero no era fácil, tenían miedo,
pero se tuvieron que esforzar y los pudieron haber matado, pero ellos se esforzaron, se escondieron como pudieron todo y lograron salir, ¿no? Y llevaron la noticia a Josué de cómo estaba ahí. Así nosotros, o sea, Dios nos ha prometido muchas cosas y todo viene en la palabra. Nos ha prometido, pero no nos ha dicho que es fácil. Así que tenemos que trabajar. Y yo, para terminar, nos vamos a ir a Hebreos 12, 1, 2. Dice, Hebreos 12, 1, 2, dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, tenemos que esforzarnos, todos los malos hábitos, cada uno sabe, a lo mejor pudiera ser enojo, a lo mejor hablamos golpeado, a lo mejor no sabemos escuchar a los hijos o a los padres o a los hermanos, no sé, como casi no tengo yo errores, no es cierto, no sé qué podía hacer, pero cada uno sabe en su corazón en qué son débiles. Entonces, dejen eso a un lado, despójense de todo eso y corran con paciencia la carrera, ¿ok? Puestos sus ojos en Jesús, ¿ok? Cuando hay carreras, ¿no? Por ejemplo, de 5K, 10K, no sé, los corredores se tienen que preparar. Todos los días se preparan. Para empezar, se sacrifican en la alimentación, no comen cualquier cosa. O sea, dejan las hamburguesas a un lado, la coca, los chocolates, que son las cosas que más me gustan, ¿no? Por eso lo estoy mencionando. Todo eso se deja a un lado y se preparan. Se quitan la ropa pesada. Si han visto los corredores, ropa ligerita, la que usan para poder correr más rápido, tener velocidad. Entonces, nosotros tenemos que despojarnos aquello que está afectando para que podamos dar buen testimonio. Todo lo que desagrade, que nosotros sabemos, ¿no? Cada uno sabe qué es lo que le desagrada al otro, a los hijos, a los padres. Por ejemplo, en el caso de Robertito, sí, a veces me está hablando y yo estoy con el celular, estoy trabajando, no estoy haciendo nada malo, pero estoy trabajando y estoy trabajando con el celular y el niño me está hablando y yo le digo, sí, te estoy oyendo, espérame. Y el niño, mamá, no me haces caso. Yo sé que eso le duele a mi hijo. Entonces yo lo que hago, estoy tratando, porque hoy que ya quiero ver. Ahora lo que hago es que ciertas personas que son importantes tienen un sonido. Entonces yo ya sé que si se oye ese sonido, tengo que contestar a fuerzas, tengo que revisar el celular. Pero estoy tratando de hacer ese cambio. Entonces, a lo mejor son cosas chiquitas, pero que a lo mejor puedan estar afectando para que podamos dar buen testimonio a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestro esposo, esposa, no lo sé, ¿verdad? Pero cada uno sabe qué tiene que despojarse, qué tiene que dejar a un lado, que no les pese, para que la carrera la puedan llevar y logren llegar a la meta, ¿ok? Y bueno, hermanos, pues el tema ya se acabó, les decía que estaba corto, tengamos nada más cuidado con lo que estamos haciendo. Sí se puede, sí pueden nuestros hijos cambiar, sí pueden evitar nuestros hijos caer en los mismos errores que nosotros. Si nosotros el día de hoy decidimos hacer un cambio, despojarnos de todo lo que afecta y imitar al Señor Jesús. Entonces, pues el tema ya se acabó.